Son las 9:15 y vamos a ir rápidamente con nuestros temas utilitarios. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Escuche, señor, señora, porque vamos a abrir los números telefónicos. Vamos a hablar de la creatividad en su negocio. La creatividad es un intangible. Usted cuando escuche de intangible, cuando escuche de cosas que no se pueden medir, pero que son necesarias, usted rápidamente tiene que decir, esto me conviene. Esto es el futuro, esto es lo que debo inyectar a mi negocio. Así que si usted tiene un negocio, es el momento que tome nota. ¿Cómo potencio mi negocio con creatividad? De eso vamos a hablar. Pero los invito a llamarnos, por supuesto. Nos pueden llamar al 251-9422, al 741-0955 y al 940-800-800. Ustedes saben que nuestro último número, 940-800-800, es el número del WhatsApp y también nos pueden comentar o escribir sus consultas a este número. Le doy la bienvenida rápidamente a Judy Gallegos. Ella es especialista en creatividad aplicada a negocios de Certus. Bienvenida, señora Gallegos, a Exitosa. Muchas gracias, Karina. Bienvenidos también a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Y mejor si vamos a hablar de creatividad. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. Entonces, ¿cómo puedo potenciar todos nuestros seguidores en la radio, en la televisión, en las redes? ¿Cómo pueden potenciar su negocio de manera creativa y cómo los podemos ayudar, ¿no? Hay manera de segmentar, cómo les podemos ir diciendo a nuestros oyentes para que no todos sientan que están metidos pues en un mismo saco. No se puede tratar de abarcar a todos en una sola respuesta, ¿no? Exactamente, y más sobre todo que nosotros estamos viviendo un apogeo de la tecnología, tenemos mayores herramientas y es importante que seamos conscientes que la creatividad es el motor del futuro y sobre todo de la economía. Entonces hay que recurrir también a ser adaptables, a investigar, a ver nuevas herramientas, la inteligencia artificial, el marketing, la publicidad digital. Van a ser nuestros mejores aliados. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a ir por partes. Yo sé que algunas de las personas, vamos a recibir la primera llamada, vamos a hablar de marketing, de inteligencia artificial, pero por supuesto vamos a hablar también para los que no saben nada. Hay personas que no saben nada de esto y cómo se puede iniciar. Cómo es que la persona que de repente no es tan jovencito, no es de 30, 40 años, sino que ya están por los 50 y tienen su negocio, ¿cómo hace? Muy bien, bienvenido, Exitosa. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por este pase para poder hacer mi pregunta. Por supuesto. Quería saber si podría uno innovar con respecto o incorporar la creatividad en negocios que son capaces dedicados a pequeñas empresas, ¿no? Que venden accesorios, por ejemplo, para polos deportivos. ¿Accesorios para qué? No te entendí. Para polos deportivos, o sea, por ejemplo, lo que son los grips para los cuellos deportivos, ¿no? De acuerdo. Que son accesorios, cuellos, turnos de ese tipo, ¿no? Presinas para casacas. Muchas gracias por tu llamada. Muchas gracias. Y también preguntarle a esta emprendedora si ya se encuentra en redes. En realidad es importante trabajar la comunicación en diversas plataformas y empezar que no solamente para esta llamada, sino para todos los emprendedores en general. No necesitamos recurrir a mayor presupuesto, sino a mejores ideas. Es importante ver cómo podríamos trabajar la historia detrás del producto, ver si esa indumentaria, esos polos, tienen un storytelling detrás, hay una historia de cómo empezó la marca. Conectar es la palabra clave. En realidad nosotros tenemos que buscar experiencia y esa experiencia nos va a llevar a la acción. Quizás podemos fidelizar con recalcar los valores del producto que estás brindando, el material, quizás también el proceso productivo. Algunos productos son artesanales, otros tienen también un porcentaje de ayuda social, pero sobre todo trabajar lo que son las redes sociales. Es importante que nosotros
brindemos campañas en diferentes plataformas según el público objetivo. En este caso pueden ser jóvenes, pueden ser adultos, pero recurramos también a ver el mensaje y el valor de cada uno de sus productos. ¿Todos los productos se pueden vender mediante redes sociales? ¿Todos? Es nuestro canal principal. En realidad, una idea que puede ser comunicada mediante una plataforma como TikTok tiene una llegada, un alcance mayor que quizás una campaña que trabaja con muchos insumos económicos en publicidad tradicional. El principal contacto en las redes sociales es la rapidez, es la cercanía, es que nosotros podemos interactuar con una comunidad de una forma más cercana. Entonces es importante que como primer paso presentemos a la marca, presentemos el propósito, la historia que está detrás de la marca y por qué no también lanzar un tip importante que si sé que tengo accesorios, si por ahí puedo complementarlo con algún otro emprendedor que está recién iniciando, podríamos juntarnos para hacer algún combo, algún kit que pueda potenciar a ambas partes y también generar que vayamos creciendo en conjunto. El storytelling que ella se refirió es hacer una historia detrás de lo que yo les puedo ofrecer, es decir, cómo se inició la marca, Exacto. tratar de conectar con esos sentimientos. Eso hace muchísimo ahora las marcas detrás de cada empresa, ¿no? Coca-Cola lo hace muy bien. Uy, dije una marca, cualquier marca, pero las marcas más grandes del mundo hacen eso, conectan con los sentimientos, así son los storytelling, ¿no? Entonces, conectan con los sentimientos, la Navidad, los niños, el amor, la nostalgia, la madre, el padre, ese tipo de cosas. Y eso me hace recomendarles algo importante. Las marcas deben de desarrollar personalidad. Es como si nosotros creáramos una nueva persona y que va creciendo y va evolucionando en el tiempo, sabe qué le gusta, qué no le gusta, cómo se expresa, cómo habla. Entonces hay que ver si sus marcas tienen esa personalidad, que no solamente se quede en un logotipo o en una imagen, sino que puedan responder a una evolución en el tiempo y yo sepa cómo va a reaccionar en cualquier plataforma, en cualquier entorno. Hay una pregunta. Tengo mi marca de case de celulares, pero no me está yendo muy bien en redes sociales. ¿Qué puedo hacer? Nos pregunta Carla desde Comas. Para Carla, recomendarle que hay que revisar cómo está gestionando esas redes. No se trata de publicar continuamente o recargar quizás la cuenta de mucha información. Es saber qué es lo que yo voy a contar. A veces una publicación con estrategia es mucho más efectiva que una imagen multicolor o con mucha información. Entonces lo que podríamos hacer es replantear un poco, ver cuál es el diferencial de los productos que tiene ella frente a un competidor cercano y comenzar a comunicar ese valor agregado. ¿Y cómo tú describirías para todo nuestro público en términos sencillos, porque te escuchan en el pueblito más lindo pero remoto de nuestra patria, para que puedan replicar con creatividad? ¿Qué es la creatividad? La creatividad es pensar diferente. Incluso no necesitamos hacer muchas cosas como emprendedores, brindar adicionales. Es ver lo que tenemos, revisarlo de otra forma distinta, es ver cómo podríamos generar alguna emoción detrás de lo que estamos comunicando y toda emoción genera un llamado a la acción. Es decir, pueden adquirir el producto, pueden fidelizar con la marca, pero lo más importante es ver que todos somos creativos, absolutamente todos, y lo que tenemos que hacer es entrenar esa creatividad, es trabajar con información y en los momentos de crisis, porque seguramente hay emprendedores que están bloqueados, como en la llamada de Carla, que nos decía que no sabe cómo impulsar su negocio. Es en ese punto donde tenemos mucha crisis y estamos complicados con la información, donde la creatividad sale, porque nos obliga a nosotros a responder de otra forma. De acuerdo. Hola, ¿cómo está? Bienvenido, Exitosa. Hola, hola, hola. Hola, ¿lo escuchamos? Creo que no está. Creo que
que se fue. Muy bien, entonces la creatividad es pensar distinto, tratar de encontrarle el valor agregado, en qué se diferencia nuestra marca, y no es que en realidad recargar de muchas publicaciones, sino saber qué publicar. Exacto, esa estrategia. Nosotros podríamos ver la creatividad no como esas ideas muy locas o muy recargadas, sino que son ideas que funcionan. Hay que revisar siempre lo que nosotros vamos presentando, y sobre todo en ese momento de angustia o de crisis, como lo estaba mencionando, es donde nosotros podemos ver nuestra capacidad para responder. Y un ejemplo cercano es la pandemia. En realidad fue un momento delicado, doloroso, pero déjame contarte que nos ha traído resultados importantes en cuestión de e-commerce. Hemos crecido casi... Comercio electrónico, para toda la Exacto. gente, todos los peruanos en realidad los peruanos son muy creativos porque hicieron de todo, le dieron la vuelta a la pandemia y surgieron, ¿no? Surgieron. Nos tenemos que ir a una pausa comercial, regresamos rápidamente para contestar esta llamada y para que también ustedes sepan un poco de cómo darle la vuelta a las crisis y cómo pensando un poco. Nosotros tenemos la creatividad en la sangre, como nos acaba de decir nuestra entrevistada, lo hemos demostrado en la pandemia, sacando esas fuerzas de donde no habían y poniendo negocios de todo, porque el peruano vende de todo y lo que vendíamos en las calles lo vendemos en internet. Regresamos, no se muevan. Bienvenidos a Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Estamos a nivel nacional, 9:34. Seguimos hablando con Judy Gallegos, especialista en creatividad en los negocios. Nos pueden llamar al 251-9422, 741-0955 y 940-800-800. Ese es nuestro número de WhatsApp. Y nos han escrito, voy a leer, por supuesto, aquí el señor Pedro de San Juan, de San Martín de Porres. Voy a ponerme los lentes porque si no, no leo nada. Ahí está. Sí, recién estoy iniciando mi negocio, dice, de venta de pijamas. Me fue muy bien en el verano, pero ahora está bajísimo. No sé qué hacer. Quiere una recomendación. Perfecto. Vamos a empezar por la diferenciación. ¿Qué es lo que nos hace peculiares en cada uno de los negocios? Podemos ver que negocios de pijamas pueden haber diversos, pero lo que tenemos que ver es qué es lo que nos hace únicos. Probablemente primero empezar por la identidad visual, que es esa imagen que nosotros proyectamos, ese nombre, esos colores, y como lo conversábamos en interno, si yo tengo mi marca de pijamas, por ejemplo, y veo o hago un vistazo en otros competidores que también venden el mismo producto, y probablemente a nivel de visual, a nivel del logotipo que nosotros conocemos, todos tienen el mismo color o el mismo nombre probablemente, o tienen una comunicación similar. Estamos cayendo en tratar de que el emprendedor se mantenga en la misma línea y no sobresalga. Entonces, primero ver el tema de la marca. En segundo punto, es importante que veamos los momentos clave durante todo el año. Tenemos para redes sociales parrillas de activación en cada mes, por ejemplo, el Día de la Madre, o un regalo en Navidad, o quizás en la época entre verano e invierno. Entonces vamos viendo nosotros en qué momento sería estratégico poder reforzar la comunicación de mi emprendimiento. Una vez que yo mapee los meses a nivel anual, puedo generar estrategias, puedo reforzar esos posts de Instagram, de Facebook, o puedo quizás sugerir también alguna promoción, algún descuento. Entonces yo les recomiendo que para no sentirse estancados durante el año, planifiquemos qué puedo hacer yo cada mes y cuál es mi mes estratégico. Y con eso vamos viendo ahí una mejora. Walter del Cusco dice, yo soy creativo en mi negocio, pero me desanima la competencia que me copia todo lo que hago y hasta superan lo que hice.
En realidad, eso quiere decir que estamos por un buen camino, porque él está siendo creativo y el tener que diferenciarse nos obliga a nosotros a seguir siendo creativos y tomar ideas más efectivas. Entonces, yo le recomiendo que no se desanime, porque esa es una buena señal, y nosotros vamos a ir buscando otras salidas para poder diferenciarnos. Es la clave, diferenciarnos. Y quizás un tip que yo les doy es la experiencia. No es lo mismo ir a tomar una taza de café a un precio cómodo que tomar una taza de café quizás un precio similar, pero donde me coloquen mi nombre. Quizás esa experiencia hace que yo me incline hacia otro emprendimiento porque siento que me conoce, porque se tomó la molestia de escribir mi nombre correctamente y me hace volver. Entonces, pequeñas acciones pueden hacer que sus negocios tengan mayor fidelización, es decir, que se conecten más con sus clientes. Claro, fidelizar al cliente es que el cliente regrese. Exacto. Donde te tratan bien, haces ahí una conexión y regresa el cliente. Aquí Ricardo de Surco dice algo, pregunta algo. ¿Las personas ya nacen creativas o se hacen en el camino? ¿Se puede trabajar la creatividad? Yo te voy a decir algo. Se puede trabajar la creatividad, así que yo voy a completar esta pregunta. Mejor que nos dé nuestra especialista Judy Gallegos esos elementos para trabajar la creatividad. Ya de frente que nos digas cómo la trabajamos. Debemos que equivocarnos. Si nosotros no arriesgamos, no somos creativos. Si nos quedamos en el estado de calma, no vamos a pensar en otras soluciones. Entonces, no le tengan miedo al error, no le tengan miedo a quizás tomar riesgos. Mientras más nos equivoquemos, nosotros vamos aprendiendo. Y de acuerdo a eso nosotros podemos entrenar la creatividad. Recordemos también ver referencias de imágenes de otros emprendimientos, investiguemos un poco cómo les está yendo a nuestros competidores y cómo ellos se desenvuelven en el mismo rubro con el mismo producto. Y de acuerdo a eso nosotros pongamos un diferencial, ¿no? Uh-huh. Recuerden ahora que en las empresas más grandes del mundo, que la creatividad es ahora algo muy buscado. Y ahora equivocarse no es algo que se castiga, Exacto. es algo que se aplaude. Qué bien, porque estás intentando la excelencia. Qué bueno que estás intentando, aunque te equivoques. Entonces, no te temas equivocarte, sino en el Totalmente. camino encontrarás las mejoras. Así que sigue intentando y sigue intentando. Muchísimas gracias a Judy Gallegos, especialista en creatividad aplicada en los negocios de Certus. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Nos vamos a ir